prácticamente Eso 90% de proviene desaprobación. de la falta de conocimiento de la población, que le achacan todo al Congreso. La falta del Ejecutivo las carga el Congreso. Usted le pregunta a la gente por qué. ¿Por qué? Porque no ha subido los sueldos, porque ha subido los alimentos, porque no hay atención al agrario, cuando todo eso es responsabilidad del Ejecutivo. Ellos no saben qué cosa hace el Congreso. Estamos conectados vía Zoom con el almirante Montoya, exitosa, miembro de Renovación Popular, de la bancada de Renovación Popular, en un contexto en el que el Congreso votó ayer en una primera votación una reforma constitucional para permitir el adelanto de elecciones que serían ya no en diciembre, como se habló en algún momento y como incluso el presidente del Jurado Nacional de Elección les dijo que era posible ayer, sino en abril del año 2024, lo que supondría que el Congreso y el presidente de la República terminan sus mandatos, la presidenta de la República, en julio del 2024. Almirante, buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar en su programa. ¿Cuál es la postura de ustedes? Porque, aunque no sé si hablar de ustedes, porque casi todos los partidos, o buena parte de los partidos, se han dividido ayer en relación a este tema. Sí, bueno, la postura mía y en realidad de la mayoría de la bancada era no adelanto de elecciones. Siempre lo he dicho desde el principio. Yo no creo en eso de nos vamos todos, volvemos a empezar, porque es lo mismo. O sea, uno no termina su tarea y el que viene es el que votaron antes. O sea, lo que hay en la arena política es lo que salió en el Congreso anterior y en el anterior, el que fue cerrado. Y que toda la gente decía que se vayan todos. Entonces, esa gente es la que va a postular y va a hacer. ¿Con eso qué vamos a solucionar? ¿Alguna crisis política? Ya, de ninguna manera. Pero almirante, pero ese argumento... No esperamos 2 años para hacerlo. Pero ese argumento es el que acá en este estudio y en entrevistas que hemos hecho han defendido las personas del entorno de Castillo. Él fue elegido hasta el 2026, decía, ¿por qué quieren violar ese mandato? Eso era el discurso de la gente que defendía la mantención de Pedro Castillo en el gobierno. Hay una pequeña diferencia. La Constitución sí permite la renovación del presidente cuando éste incumple lo que debe hacer. Y en el caso de él había una probada incapacidad moral permanente. Está acusado por ser miembro de una banda delincuencial. O sea, tiene varias carpetas fiscales abiertas. O sea, argumentos sobraban para el caso de él. Es diferente al caso del Congreso. Ahora, el problema es que la mayoría ya tomó una decisión con respecto al adelanto de las elecciones. La pregunta es si esto va a ser aceptado, porque usted también tiene que reconocer, almirante, que los niveles de popularidad y de credibilidad del Congreso son muy limitados, ¿no? O sea, es probablemente uno de los congresos más desacreditados de los últimos tiempos. Prácticamente 90% de desaprobación. De la falta de conocimiento de la población, que le achacan todo al Congreso. La falta del Ejecutivo las carga el Congreso. Usted le pregunta a la gente ¿por qué? ¿Por qué? Porque no ha subido los sueldos, porque ha subido los alimentos, porque no hay atención al agrario, cuando todo eso es responsabilidad del Ejecutivo. Ellos no saben qué cosa hace el Congreso. Lamentablemente el pasivo del Ejecutivo lo carga el Congreso. O sea que eso realmente es una medida del Ejecutivo más que del Congreso. Ahora, yo he hablado mucho con gente del interior del país en los últimos meses porque he viajado y el argumento que ellos tienen, y yo entiendo por eso, y porque me parece lógico con respecto a lo que he oído en los meses anteriores, porque lo que esta gente dice es, el Congreso no ha dejado gobernar al profesor Castillo, lo han agobiado con las vacancias y con las censuras a sus ministros. Y cuando yo les digo, oigan, pero el presidente, no se le puede achacar al Congreso el que el presidente haya nombrado una cantidad impresionante de pésimos ministros, de gente absolutamente ineficiente, pero no solamente eso, sino que el presidente está envuelto en actos de corrupción que son notables. Ah, sí, pero ¿por qué no persiguieron igual a los gobernantes anteriores y esperaron a que acabe su mandato? Es decir, esa percepción que está muy enraizada de que digamos, la crisis tiene que ver con que el Congreso no ha dejado hacer al gobierno, es algo real. Es algo con lo que hay que lidiar, ¿no? Pero es una percepción equivocada, porque no es la realidad. El Congreso ha hecho su trabajo, ha censurado ministros, ha fiscalizado al presidente y ha realizado trabajo directo con los diferentes gremios. Hemos trabajado con los gremios de salud, con los gremios de educación,
con los gremios agrarios en general, con los alpaqueros, con los mineros, con todos los sectores. Pueden preguntarle ustedes directamente a ellos para que vean el trabajo que ha hecho el Congreso. De toda la bancada, no la mía solamente. Todos nos hemos preocupado de ese tema y sí estamos en sintonía con la población. Lo otro es el reflejo del Ejecutivo. Ellos piensan que todas esas tareas son del Congreso y no son pues del Congreso, son del Ejecutivo. Ahí es donde viene la confusión y la percepción de esa manera. Y creen que al presidente no se le ha dejado gobernar porque se le está acusando de ladrón, ¿no? Ese es otro problema. Claro, pero la verdad, almirante, es que esto vino después. O sea, es decir, cuando Pedro Castillo se instaló en el gobierno, se hizo en un contexto en el cual se acusaba de que acá había habido un fraude, que les habían robado las elecciones, que Keiko Fujimori era la real ganadora. Y pese a que nada ha podido acreditar que esto es cierto, en Lima sobre todo hay muchísima gente que piensa que eso es verdad, que les robaron la elección. Ahora, yo me preguntaba ayer cuando veía las imágenes de Dina Boluarte, decía, ¿por qué el Congreso ha tenido con Dina Boluarte una actitud que no tuvo al comienzo con Pedro Castillo cuando dijo, Cerrón no será ni portero de mi gobierno? Y a lo que se enfrentó fue a la primera amenaza de vacancia presidencial. O sea, ¿por qué? O sea, con seguridad no hubiéramos podido impedir que ocurriera la ladronera que ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero hubiéramos tenido por lo menos un país más ordenado, ¿no? Yo he sido crítico, el crítico más fuerte que ha tenido la presidenta Boluarte cuando estaba de vicepresidenta, para que sea inhabilitada y no llegue al cargo que ha llegado. Pero lamentablemente los partidos políticos que votaron a su favor la blindaron. Y por eso es que ella está de presidente. Una vez de presidente, hay que respetar el orden constitucional y hay que mantener la estabilidad del país. No podemos llegar a un estado de inestabilidad. Tenemos que darle estabilidad al gobierno. Todos tenemos esa responsabilidad, porque si no, la población va a ser la afectada. Y ese es el modo y la actitud que tenemos actualmente. No significa que estemos de acuerdo con ella. Ella sigue estando en un gobierno comunista y presidiendo un gobierno comunista. No debemos olvidarnos de eso. Pero hay que darle la estabilidad necesaria para que el país siga caminando y el Congreso mantiene la estabilidad democrática. O sea, ¿realmente, almirante, usted piensa que Dina Boluarte tiene algo de comunista e incluso Pedro Castillo? O sea, ideológicamente el único partido en el que militó fue Perú Posible, o sea, y se alió con Perú Libre por razones puramente oportunistas. Era un candidato sin partido y un partido sin candidato que se encontraron en el camino pensando que juntos podían poner 6, 8 congresistas. En su vida se imaginaron que esto podía ocurrir. Esta pesadilla que estamos viviendo. Han entrado al gobierno con Perú Libre, que es un partido comunista, en su manifiesto lo dice. O sea, ahí ellos son directos en ese tema y muy claros, como deberían ser todos. Ahora, y son comunistas. Y ellos que están en ese gobierno deben tener alguna simpatía por ellos, definitivamente. Ahora, ustedes han votado con quien ustedes denominan, bueno, lo son, ¿no? Por declaración programática, los comunistas de Perú Libre. Han votado juntos en contra del adelanto de elecciones. Hay coincidencia siempre en cualquier partido que exista en el Congreso en algunos temas. En este caso, nosotros no estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, siempre lo he dicho, no ahora. Y considero que esta es una consigna de Castillo que la están cumpliendo todos. Castillo ha pedido adelanto de elecciones, ha pedido cierre del Congreso, ha pedido su libertad, ¿no? Y ha pedido la constituyente y va en camino a eso. Ahora, almirante, ustedes siguen reclamando la modificación de las autoridades electorales y es algo que yo no entiendo, porque ustedes acusaban de que el Jurado Nacional, la OMP y RENIEC que habían hecho una especie de conspiración para que Pedro Castillo gane las elecciones. Pero eso, si seguimos la lógica... Quiero hacer un deslinde ahí de la RENIEC, no le hemos acusado de nada. La RENIEC al jurado y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero la pregunta es esta. Pedro Castillo ganó, según la medición, el cómputo de votos, por 44,000 votos aproximadamente. Sin embargo, Rafael López Aliaga acaba de ganar las elecciones en Lima por un escaso margen, poco más de 50,000 votos sobre Daniel Urresti. O sea, si sospechamos o ustedes sospechan de que ha habido fraude en las elecciones que hicieron presidente Castillo, ¿tendríamos que sospechar que ha habido fraude en la elección en Lima? Que en realidad pudo haber ganado Urresti y alguien, una mano negra, volteó el resultado. O sea, ¿por qué la lógica vale en un caso y no vale en el otro? Son las mismas autoridades electorales. Son hechos consumados lo que vemos nosotros. He estado en la comisión de investigación de las elecciones, yo la presidí, y en esa comisión salió la presunta responsabilidad penal de Salas Arenas y de Corbeto.
de los dos. Y eso el Congreso lo cerró, lo selló y lo archivó. Así funcionan los partidos políticos, tratando de ocultar la verdad. La verdad existe y está en ese documento que está firmado por varios congresistas, donde hay responsabilidad penal de lo que a la persona que le digo, presunta responsabilidad penal, que hay que hablar de esa manera. Pero la pregunta es que... Claro, y ahí existen todas las posibilidades y las cosas que sucedieron realmente. No fueron unas elecciones limpias, eso lo puedo decir. Lamentablemente, el Congreso lo blindó y lo selló. Sí, pero no basta. El problema es que eso crea, almirante, un clima de inestabilidad total, porque si no confiamos en el árbitro, ¿cómo vamos a salir a la cancha a jugar? Es decir, si se desconfía la autoridad electoral... Tenemos las pruebas de que no actuó bien. Pero esas pruebas no han sido admitidas ni por el Congreso, donde ustedes tenían mayoría, o el sector, digamos, no teníamos opuesto mayoría, al gobierno no tenía una mayoría. Somos nueve. Nadie quiso ver ese tema, nadie lo quiso ver. O sea, no querían saber la verdad. Ahora, ¿qué piensa usted, almirante, sobre el tema del asilo otorgado a la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo? Es algo vergonzoso, ¿no? O sea, el asilo político es una herramienta que se emplea para ciertas cosas que tienen carácter político, de protección a la persecución política. Acá están dándole protección a un delincuente, al presidente y a su familia, presuntos delincuentes, porque están sometidos a proceso investigatorio. No han debido salir, han debido quedarse acá en el país. El gobierno de México está asilando a posibles delincuentes. Eso no lo hace en ningún país que se respete. Ahora, se ha tomado la decisión de expulsar, de declarar persona no grata y expulsar al embajador de México. ¿Usted qué piensa de esta decisión? Porque en todo caso habría que actuar pero habría que actuar en consecuencia con respecto a todos los países que han... Pero habría que tomar la misma postura. O sea, el presidente Petro de Colombia ha dicho cosas increíbles sobre lo que ha ocurrido en el Perú. Igual. Para Colombia exactamente igual que para México. Me imagino que habrán puesto en línea las cosas y estarán haciendo una por una, pero tienen que cumplir también con Colombia. Ahora, ¿cuál es la salida después de esto? Porque va a juramentar en unos minutos Alberto Otárola, es la información que tenemos, como nuevo presidente del Consejo de Ministros, y se supone que el general Jorge Chávez Cresta, que fue jefe de Indeci en algún momento, sería el nuevo ministro de Defensa. ¿Qué piensa usted de este gabinete? Bueno, creo que la presidenta ha tenido el deseo de cambiarlo para mejorar algunas cosas que no estaban andando bien. En ese sentido vamos bien. Ahora hay que ver cómo trabajan. Ahora hay gente con experiencia, así que esperemos que hagan bien su trabajo. Ahora, la información que tenemos es que saldría también, habría este cambio en el Ministerio del Interior, de Defensa, saldría el ministro del Interior y por supuesto vienen cambios en Cultura y Educación donde hubo renuncias, como ya sabemos. Ahora, ¿qué piensa usted, almirante, de la decisión de declarar el estado de emergencia y poner a las Fuerzas Armadas en la línea de confrontación con la protesta? Ya ha costado 26 muertos, según la última información. A hacer control en la ciudad contra peruanos. Pero en este caso no había alternativa. O salían a poner orden o esto se convertía en un incendio total. Ha habido grupos violentistas bien preparados para generar el caos en todo el país y lo han hecho muy bien. O sea, su trabajo lo han hecho bien. Han incendiado fábricas, han incendiado tiendas, han incendiado propiedad privada, han amenazado a la población, la han coaccionado para que salgan a las marchas, han puesto los muertos. Esos muertos son de Castillo, todos. Claro, pero la decisión, acá lo advertimos, es decir, poner a miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, a enfrentar manifestantes, que es una situación para la que no han sido entrenados ni capacitados. O sea, los militares están preparados para la guerra. Y si tienes una turba que se te viene encima, tú metes bala. Y nosotros advertimos, si se toma esa decisión, va a morir gente. ¿Y quiénes van a ser los responsables de esta muerte? Otra vez los miembros de las Fuerzas Armadas y no los políticos que tomaron las decisiones. No, Nicolás, acá hay que poner las cosas en ahora, su lugar. ahora se está hablando de que la propia Dina Boluarte ha hablado de abrir un proceso. La ha incentivado Castillo.
Castillo ha incentivado esta protesta pública, ha incentivado el levantamiento, ha dado arengas para que vayan contra el Congreso y lo cierren y lo incendien, ¿no? Ese es el responsable directo de esta muerte. Y la situación de violencia en que se estaba, no había forma de pararla si no entraban las Fuerzas Armadas. O sea, ¿usted cree que eran inevitables? Haciendo frente no a grupos de protestas ciudadanas, estábamos haciendo frente a protestas de terroristas, de delincuentes, de gente preparada para hacer daño y crear problemas, como ha sucedido en otros países. Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas han podido intervenir y traer la tranquilidad y la paz. Pero Almirante, no estemos tranquilos porque esto va a volver a repetirse. Yo he estado revisando la lista de los muertos y ninguno de ellos tiene antecedentes, no solo por terrorismo, ni siquiera por delitos menores. Son gente que Los muertos son víctimas de las circunstancias, Nicolás. Los muertos han sido puestos por los agitadores. Han detenido aeropuertos, han incendiado material vital para la navegación aérea, ha dejado aisladas a ciudades. O sea, ya más que estas cosas, ¿qué se va a permitir? No claro, se pero pueden permitir de ninguna Almirante, manera. hay que reconocer que algo falló. Es decir, si te ocurre en Andahuaylas que un grupo de vándalos ocupa el aeropuerto, inmediatamente lo que debió ocurrir es tomar el control de todos los aeropuertos del país donde hubiera conflicto para proteger ese bien tan importante. Y no se hizo. No se hizo, es decir, lo que hemos tenido que es ir a enfrentar una situación que ya había ocurrido y que era absolutamente previsible que iba a ocurrir. O sea, eso es lo que... Porque no tenemos decir, gente no en todos había los sitios, otra Nicolás, manera... hay que transportarlas, hay que llevarlas al lugar, no estaban en el lugar. O sea, pero a lo ¿no? que... Y la capacidad para poder dominar el territorio nacional es inmenso. No se puede hacer con lo que tenemos que incrementar los efectivos. Ahora, Almirante, ¿usted cree en resumen que estos muertos eran inevitables que ocurran? O sea, que tenía que morir esta gente para que se restableciera la paz. Digamos que yo no estoy seguro, sinceramente, y ojalá que me equivoque. No se pone, pero no hay que poner las cosas de esa forma. O sea, el nivel de violencia estaba tan elevado que podían suceder muertos en cualquier momento. ¿No? Para poder tranquilizar a la población hay que tener mano dura. Los que han disparado han sido los vándalos que usted llama, yo lo llamo de otra forma. Pero esa gente ha estado preparada para causar daño. Ha tenido munición, ha tenido dinamita, ha tenido mechas. La que han detenido acá en la Plaza Bolognesi y que querían incendiar Lima, se la dieron al fiscal y el fiscal lo soltó al minuto siguiente. Ese fiscal debe ser cómplice de los terroristas. No, el problema es que no se ha acreditado que ese material fue realmente encontrado en esos locales y eso está provocando un problema muy serio, ¿no? Pero, bueno, si estamos desconfiando de la autoridad, estamos mal. Ahí habían dos congresistas que estaban defendiendo a esas personas. O sea, no podemos irnos al otro extremo si no estaríamos de parte de los terroristas. Claro, pero el problema, Almirante, es esta pregunta que yo me hago hace tiempo. ¿No se ha estado persiguiendo a los terroristas, entre comillas, equivocados? Es decir, Sendero Luminoso es una organización que sufrió una grave derrota militar y cuya cúpula fue capturada prácticamente sin disparar un balazo en una operación donde las Fuerzas Armadas cumplieron su papel, aislando a Sendero Luminoso de la base social que era el campesinado, y en las ciudades el trabajo extraordinario de la DIRCOTE y en particular el Grupo Especial de Inteligencia, que logró capturar a los líderes llegando a las cabezas y al propio Abimael Guzmán. El problema es que el partido sigue existiendo. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que ha tomado diversas formas y que todos estos años ha estado articulando, ha estado organizando gente, ha estado reclutando, en un momento ha estado recogiendo firmas para tratar de participar en las elecciones y ha estado metiéndose en el movimiento social. Y ahora vemos su fuerza, ahora los vemos en acción, pero la pregunta es ¿por qué no los hemos perseguido a ellos? ¿Por qué nos sorprende ahora que nos pase lo que nos está pasando? El problema político. Acá la clase política debió intervenir en este tema porque es un tema ideológico, pero no lo hizo, se aisló. Y esos son los responsables directos de lo que estamos viviendo ahora. Y se olvidó de mencionar al MRTA, que también está sobreviviendo, todavía tiene vestigios ahí de funcionamiento. Sí, Almirante, tenemos que terminar por hoy, lamentablemente. Yo le agradezco mucho por habernos atendido, hemos escuchado su punto de